Dios les bendiga, buen día mis hermanos. Estamos aquí de nuevo, fíjense que ya vamos en la lección 7, así que ahora que regresemos a la iglesia ya estamos avanzados. El tiempo no se perdió, no se detuvo, lo perdió aquel que no siguió la clase o no le puso atención, pero yo creo que todos ustedes estuvieron ahí pendientes porque pues no era estar pendientes de mí, sino estar pendientes de seguirse alimentando de la bendita palabra de Dios, y nada se detuvo, todo continuó. Lo único que se detuvo fue el poder ir físicamente a la iglesia, pero una forma de seguir siendo iglesia fue esta: seguir unidos en la palabra, en un solo sentir, como manda la misma palabra, como el Señor Jesucristo dijo en ese nuevo mandamiento. Así que por lo pronto a darle, a seguir escudriñando la bendita palabra de Dios, porque para eso fue dada. Y recordemos que la semana pasada terminamos la clase que se llama Escogidos para ser bendecidos, y aprendimos en esa clase que Dios nos salvó con un propósito. ¿Cuál es el propósito para nosotros? Era el propósito rescatarnos del infierno eterno, donde ese era nuestro destino, de no haber dado vuelta a ese camino, porque vemos que arrepentirse, y pueden buscarlo ustedes, vayan al origen, al hebreo. ¿Qué significa arrepentirse? Significa ir por un camino y regresarte y tomar otro. Eso hicimos nosotros, íbamos por un camino de perdición, por un camino que aparentemente era bueno, pero que el fin era el infierno eterno. Y el Señor de ahí nos rescató, de eso nos salvó, de ir al infierno eterno. Al arrepentirnos, dimos esa vuelta a ese camino que íbamos caminando, dimos esa vuelta y tomamos el verdadero camino, el que nos lleva al cielo, que es Cristo Jesús. Entonces, de esa forma el Señor nos bendijo. Para eso fuimos elegidos, para ser bendecidos. Pero ¿cuál es el propósito para el Señor? El propósito es llevar a los demás. Dice que es para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos sacó a la luz admirable. Para eso fuimos rescatados, para anunciar su venida, para anunciar sus atributos, para anunciar sus riquezas. Y de eso vamos a hablar ahora: las verdaderas riquezas del creyente. Así se llama esta lección, y está basada en Efesios, y vamos a leer del 7 al 13 en el capítulo 1, y el versículo para memorizar esta semana es Efesios 1:13, y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aquel que se prometió en Génesis 3:15. No se nos olvide. Y ahora sí, les leo en el libro, y dice, ¿cómo se llama el libro? El Sendero de la Verdad, no se les olvide. Y dice: la salvación es el tema central y más importante en toda la Biblia. Alrededor de esta doctrina se desarrolla la condición de un ser humano alejado de Dios por causa de la desobediencia. Eso es lo que nos separa de Dios, la desobediencia, lo cual trajo la muerte en todas sus dimensiones, y la bendición de un Dios amoroso y misericordioso, que sale en su búsqueda para traerlo a su condición inicial y original en la que fue creado. Punto. Vamos a ver un poquito. El ser humano no fue creado para el infierno. Para el infierno está destinado para Satanás y sus secuaces, dice la Santa Palabra. ¿Quiénes son sus secuaces? Todos aquellos que decidieron en el cielo seguirle y abandonaron a nuestro Padre Celestial para seguir a Satanás, y fueron expulsados junto con él del cielo. Esos son sus secuaces, son los demonios que hoy día andan por ahí rondando, ¿verdad? Tentando a las personas débiles en la fe. Entonces, nosotros no fuimos creados para eso, para el infierno. Nosotros fuimos creados para vivir en santidad. Pero en el Edén, cuando nuestros primeros padres cayeron, ahí se perdió esa bendición. La única forma de rescatarnos de esa esclavitud en la que caímos a causa del pecado de Adán y Eva, pues era
que nuestro Señor Jesucristo viniera a nuestro rescate. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada, cómo el Señor vino al rescate. Entonces, por eso aquí dice que vamos a estar viendo dos condiciones. Una condición del ser humano alejado de Dios por medio de la desobediencia, separado más bien, porque lo único que separa a Dios de nosotros es la desobediencia. Y vamos a estar viendo la contraparte, un Dios amoroso que no escatimó a su propio Hijo para rescatarnos. Entonces ahí estamos nosotros separados de Dios por la desobediencia. En el otro extremo está nuestro Señor, que es grande en misericordia y tiene infinito amor, según Juan 3:16, que de tal manera nos amó que no escatimó a su propio Hijo para enviarlo a nuestro rescate. Esas dos posiciones quiero que queden bien claras en su mente. Nosotros sin Dios en desobediencia y un Dios de misericordia que envió a su Hijo a sacarnos de esas tinieblas. Entonces ya tenemos ahí esas dos dimensiones, ¿verdad? Sigo leyendo. Por esta razón, la salvación del ser humano es el tema fundamental del mensaje que proclamamos como Iglesia de Jesucristo. Yo les decía en la clase anterior, fuimos salvados para anunciar las virtudes del Señor. Entonces, cuando nosotros predicamos o le hablamos a alguien de la palabra, nosotros no somos el centro de esa predicación, ni mi testimonio, ni de dónde me sacó Dios, no, eso no es el centro del mensaje. El centro del mensaje siempre tiene que ser la salvación, ni de que Dios me ama, ni que las bendiciones, nada de eso. Eso es secundario. El eje central de todo mensaje, de toda predicación es la salvación. No se nos olvide eso. Por esa razón dice que la salvación del ser humano siempre tiene que ser el mensaje y Jesucristo el centro, por lo que los creyentes debemos tener muy en claro estos elementos y este proceso, de tal forma que nosotros podamos ofrecer a otros la salvación que Dios ya nos otorgó en la cruz para el rescate de la humanidad. En esta sección, es decir, ahora, en esta clase, dice, en esta sección de la carta de los Efesios que estudiaremos hoy, el apóstol Pablo mencionó algunos de los beneficios que Jesucristo nos otorga mediante su sacrificio, al dar su vida en la cruz como precio por nuestra salvación. Y punto número 1 que vamos a ver hoy dice, el término redención hace énfasis en el resultado de la acción de liberación que realizó nuestro Señor en la cruz. También la palabra redención significa adopción, es un término legal y se refiere a un aspecto externo de nuestra salvación. Jesús cumplió todos los requisitos necesarios en esa cruz para nuestro rescate. ¿Qué significa entonces lo que Jesús hizo? El precio que Él pagó y lo que compró con ello, esto es nuestro rescate. Este concepto se encuentra también anunciado desde el libro de Levítico en el capítulo 25. En un sentido más amplio, la redención se refiere a que fuimos liberados de las garras de Satanás para venir a morar con Cristo. Pero también desde el Éxodo, también se ve la redención del pueblo de Israel cuando fue liberado por Moisés, que en realidad el que lo liberó fue Dios, utilizando a Moisés para sacarlos de la esclavitud de Egipto. El hombre es redimido y libertado una y otra vez, solamente que su desobediencia no le permite ver esa liberación que Cristo le ofrece. El hombre siempre es liberado de sus situaciones, del actual, del pasado. Siempre el Señor nos ofrece esa libertad, mas sin embargo es necesario darle una vuelta a nuestra vida para tomar esa redención. ¿A qué se refiere con una vuelta a nuestra vida? Pues al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación, no se nos olvide eso. ¿Qué se requiere para la redención? Aquí vienen, vamos a ver esos dos aspectos, 3 aspectos vamos a ver. Déjenme le checo el libro, sí, son 3 aspectos de la redención. Por eso dice que Pablo nos menciona algunos elementos. Y aquí están, dice, la redención, número 1,
La redención requiere derramamiento de sangre. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Con su sangre en su muerte señala las dos verdades maravillosas, la redención y el perdón. La redención era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo en la ley. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en la gracia, nosotros no pagamos el precio porque Él lo pagó para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. Este precio fue su sangre. Es lo que a Él le costó librarnos de las garras de Satanás. En el Nuevo Testamento, la sangre es un símbolo bíblico que representa la muerte de Jesús sobre la cruz. El Levítico era la muerte de un cordero para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Ahora no, porque Cristo ya cubrió nuestro pecado, pero es necesario arrepentirse para poder nosotros tomar ese regalo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación por vuestras almas. Luego dice, Jesús dio su sangre para expiar nuestros pecados. Esto ustedes lo pueden encontrar, este texto que les acabo de leer, en Hebreos 9:22, que dice, sin derramamiento de sangre, termina, no se hace remisión de pecados. O sea que si el Señor no hubiese muerto, pues no habría perdón para nosotros ni salvación, ¿verdad? Porque es necesario el sacrificio de un cordero puro y solo nuestro Señor Jesucristo cumplía esa condición. Ese es el punto A, o número 1, que para que haya redención se requiere un derramamiento de sangre. Vamos a ver el punto B, o el 2, dice, la redención requiere, además de derramamiento de sangre, es necesario el perdón. El perdón se garantiza en los tiempos del Antiguo Testamento en base a la sangre de los corderos que sacrificaban. Ahora nosotros recibimos ese perdón en base al derramamiento del cordero que fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él murió por todos nosotros y fue el sacrificio perfecto y verdadero, único. Es decir, en Jesús todos los creyentes poseemos redención por su muerte en la cruz. La redención es nuestra posesión por la muerte de Cristo. Dice, unida estrechamente a la idea de nuestra redención, también debe ir el perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón de nuestros pecados. Es necesario que nosotros tomemos este paso de arrepentirnos de todas nuestros pecados pasados, pero continuamente arrepentirnos de nuestras transgresiones, porque nosotros ya no practicamos el pecado, pero en algún momento podemos transgredir los principios bíblicos y es necesario continuar arrepintiéndonos. Ya nos arrepentimos una vez y para siempre de nuestros pecados cuando vivíamos sin Cristo. Sin embargo, constantemente nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestras pequeñas transgresiones que tampoco agradan al Señor, aunque ya no son pecados. Un paréntesis aquí, mis hermanos, la semana pasada mirábamos que nosotros no pecamos, como comúnmente decimos, todos pecamos. No, nosotros ya no pecamos, pero no somos santos. En algún momento ofendemos a Dios por algo. Es muy diferente equivocarnos a cometer pecados. Entonces, la diferencia entre un pecado y una transgresión es que el pecado es sin Cristo. Si usted todavía está cometiendo pecados, sigue haciendo las mismas cosas, el Espíritu de Dios no mora en usted. Eso ya lo vimos la semana pasada. Entonces, pero eso no significa que nos equivocamos de vez en cuando o quizá todos los días. Eso es lo que el Señor llama transgresiones, lo que el autor llama transgresiones o lo que la Biblia llama las pequeñas zorras o las concupiscencias, que son pequeños errores que hacemos, pero que si no los cortamos y no nos arrepentimos, llegan a ser un problema mayor y se convierte en la práctica del pecado. Y eso significa estar en desobediencia. Y estar en desobediencia significa estar separado de Dios. Sigo leyendo.
Las transgresiones son nuestros pequeños actos pecaminosos, tales como errores y ofensas que hacemos ya sea a los demás o a nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, sabiendo que estamos enfermos, no cuidamos nuestra dieta, o sabiendo que no debemos de ir a un lugar, no evitamos ir ahí. Entonces, aquí nos da estos ejemplos. O sabiendo que debemos de no ofender a nuestros hermanos, lo hacemos. Entonces dice, así pues, es una sola obra bondadosa la que Jesús hizo en la cruz, que nos cuesta a nosotros ir corrigiendo nuestras culpas de esas pequeñas transgresiones que si no salimos de ellas se van a acumular como una bolita de nieve y nos van a llevar a caer en la práctica del pecado y por tanto caer en desobediencia. Entonces ahí está, mis hermanos, lo que les explicaba. Aquí el autor también nos da algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo nosotros constantemente, si no tenemos cuidado, nos podemos caer en la práctica de estas pequeñas concupiscencias que al final del día o de los días al transcurrir del tiempo nos van a llevar a cauterizar nuestra conciencia y caer en pecado, de verdad, en práctica del pecado. Entonces, como dice la primera carta de Juan, el cristiano no practica el pecado. A veces nosotros nos justificábamos diciendo que todos pecan, que todos pecamos, pero ya en la clase de la semana pasada vimos con la Biblia, con los textos bíblicos, que decir eso es menospreciar la cruz de Cristo. Así se los leí del libro, ¿se acuerdan? Y por último dice que ya vimos entonces que es necesario arrepentirse, pedir perdón. Nos falta un aspecto para poder ser salvos. La salvación está ahí en la cruz, pero nosotros necesitamos arrepentir. Ya la sangre se derramó, que era necesario el derramamiento de sangre. Pero ahora, ¿qué se necesita para que sea nuestra la salvación? Arrepentimiento, perdón, pedir perdón. Vamos a ver el último aspecto. Dice, la redención también requiere gracia. ¿Qué significa gracia? Para nuestro Señor Jesucristo es que gratis, porque a Él le pareció así, gratis darnos la salvación. Para nosotros significa, ya que fuimos salvos, agradar a Dios con nuestra vida constantemente. Bien, la gracia, dice, es el favor voluntario y amoroso de nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo en la cruz para nuestra salvación. Esa es la gracia, que el Señor voluntariamente, como dice Juan 3:16, de tal manera nos amó que entregó a su Hijo para nuestra salvación. Ahora bien, no la podemos ganar porque no la merecemos. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Nada. El Señor fue el único que la hizo. No la podemos pagar nunca con nada. Dice, sino que viene solo por la misericordia y el amor de Dios. Sin la gracia divina nadie puede salvarse. Para recibirla debemos solamente hacer una cosa, arrepentirnos. Aquí dice el autor, para recibirla debemos solamente reconocer que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que es necesario arrepentirnos de esa vida por la que íbamos caminando sin Dios para poder ser merecedores de esa gracia, porque solo hay un camino y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Y todo este amoroso favor, la única forma de recibirlos es por fe y arrepentimiento. No hay más. Si usted no tiene fe, de nada sirve que se arrepienta, va a ser solo remordimiento. Cuando usted se arrepiente es porque tiene fe de que el Señor murió por usted. Primero es la fe. Primero es la palabra, luego la fe, y eso, la palabra y la fe es lo que le provoca a usted arrepentirse. Ese ya es el paso culminante, el arrepentimiento. Por último dice, según las riquezas de su gracia, dice, significa que la gracia de Dios es abundante, amplia, más que suficiente, y lo cual no depende de ningún mérito de hombre, porque es inmesurable y inmerecida. Ello nos debe llevar a valorar y disfrutar nuestra redención, alabar, agradecer y servir a Dios en todo momento como respuesta en amor y gracia a aquel que nos salvó, como reconocimiento y agradecimiento a tan grande salvación
¿cómo no cuidarla si el Señor entregó su vida por nuestro rescate? Y ahora sí les leo el texto y terminamos. Listo, no se nos olvide que estamos en Efesios. Efesios 1 y voy a leer solo 7 y 8 y dice, en quien tenemos redención. Voy a leer desde el 5. A ver, 7 y 8 nos corresponde ahora, pero les voy a leer desde el 5. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces dice que nosotros, el Señor dice que hizo abundar su gracia, pero también nos sobreabundó de inteligencia y sabiduría. Así que, mis hermanos, no entendemos la palabra porque nosotros somos inteligentes, porque el Señor, con la gracia que nos salvó, también dice que abundó en nosotros la inteligencia. Fíjese bien, con su sangre nos dio perdón de pecados, pero según las riquezas de su gracia, eso es lo que vamos a estar viendo esta semana, que son, dice, que sobreabundó en nosotros, en los que Él salvó, sabiduría e inteligencia. Mis hermanos, tienen una gran responsabilidad, tenemos todos, pero a veces escuchamos decir, es que yo no soy inteligente. Pues ojo, si usted fue salvo, usted tiene inteligencia para entender la palabra. Si usted no está entendiendo la palabra, arrepiéntase, porque algo hay ahí que le está estorbando. La palabra de Dios no miente y dice, acabo de leerlo, que con el perdón de nuestros pecados abundó en nosotros la gracia, la inteligencia y la sabiduría para entender su palabra. Así que no hay excusa. Sigamos escudriñando esa palabra para poderla entender cada día. Así que no hay excusas. Que tengan un excelente día y escudriñen la palabra día con día. Cada vez va a ser más fácil.